Básicamente, resumiendo, lo que os voy a contar es el trabajo que hemos hecho acompañando a un equipo, bueno, trabajando con un cliente durante 6 años. Entonces, básicamente es todo experiencia, lo que hemos vivido, cosas que hemos hecho bien, cosas que hemos hecho mal. ¿Y cómo nombrarlo? Pues esto, porque yo creo que es lo que hemos conseguido, ¿no? De verdad, hemos construido producto, hemos montado un equipo y sobre todo hemos creado una cultura que hace que podamos seguir trabajando en el día a día después de 6 años y que la gente sea feliz y que haya trabajar y que trabajar no sea un dolor, ¿vale? Entonces, resumiendo muchísimo, voy a intentar hablar de esto, a ver qué llego a transmitir y demás, ¿vale? Entonces, bueno, soy Iker Mariñel Arena, soy cofundador de 540. Montamos la empresa hace 10 años, somos un pequeño estudio de desarrollo de software de Pamplona. ¿Cómo describirme? Pues no sé. Soy una persona, ahora mismo mi rol sobre todo es estar acompañando a equipos, acompañar a personas, hacer que me gusta que hablar con la gente, intentar ayudarles a crecer también, contarles mis historias para que ellos también me ayuden a crecer a mí. Pues estoy muy centrado en eso. Programo también, estoy en el día a día, me gusta, como dice Pablo, mi compañero, me gusta el barro también, me cuesta salir, pero bueno, sí que poco a poco me voy alejando de esa parte y bueno, es difícil describirlo, pero bueno. 540, nuestro propósito es hacer felices a todas las personas que intervienen en el desarrollo de software y creo que está muy alineado con lo que os acabo de contar que me gusta hacer a mí, ¿vale? Pero si me preguntáis o si os tengo que decir muy rápido qué hacemos, desarrollo de calidad con pragmatismo, ¿vale? Y aquí ya empiezan a salir palabras que voy a repetir durante toda la charla, que es sobre todo el pragmatismo, ¿vale? Y esa parte de calidad. Son para nosotros claves. Sin eso no entendemos el desarrollo de software. Quería dar las gracias a todos los patrocinadores. También, algo que pocas veces se comenta, a los organizadores, ¿vale? Porque aquí hay mucho curro, más siendo voluntarios. Nosotros organizamos la Pamplona Software Crafters y vamos, no puedo hacer ni imaginar lo que tiene que ser organizar todo esto sin estar dentro de una empresa y sin tener esa estructura. Entonces, gracias a los patrocinadores, pero muchas gracias también a todos los organizadores. Vale, entonces, seguramente os habrá pasado o alguna vez os pasará o creéis que os puede pasar que estás en el día a día y llegas tarde siempre. O estás en el día a día y estás continuamente apagando fuegos. O estás en el día a día y el código que haces no es lo suficientemente bueno o que te gustaría crees que se podría mejorar. O te pasará que trabajas en un equipo pero no trabajas como equipo. ¿Os pasa esto? Alguna cosa de estas. O seguramente tenéis en el día a día pains que podéis solucionar, ¿no? Seguramente alguna vez habéis preguntado ¿cómo sería si estuviese en un equipo en el que no tenemos estos pains, ¿vale? ¿Cómo sería si llegase el lunes a trabajar y en vez de estar apagando fuegos pudiese ponerme a trabajar con un compañero a hacer pairing y entregar valor de forma continua, intentando ser iterativos incrementales y demás? Seguramente os habéis planteado este tipo de cosas. Todos tenemos dolores y todos nos imaginamos en otras situaciones, ¿vale? Pues lo que os voy a contar es un poco cómo hemos hecho para intentar evitar todos estos problemas en estos 6 años en un equipo de producto. También sí que me gustaría que hiciéramos un ejercicio de superar objeciones, vale, es que lo que me va a contar no lo puedo comparar con mi caso porque es una empresa grande de no sé qué, o es que yo trabajo en el sector público y tengo no sé qué, o en mi empresa tenemos departamentos y entonces no puedo aplicar esto porque tenemos diferentes departamentos, o joder, es que este tío trabaja en una consultora, ¿vale? Porque al final, aunque yo os diga que somos un estudio, mucha gente va a decir, es que sois una consultora, en el fondo también somos una consultora, pero es que es una consultora y te han contratado para eso. No, nosotros pasamos por todo esto también y precisamente si montamos la empresa fue porque en el otro curro en el que estábamos todos estos problemas los teníamos y dijimos, joder, tiene que haber otra forma de trabajar y otra forma de entender el desarrollo de software y por eso montamos la empresa y eso es lo que intentamos llevar, ¿vale? Entonces vamos a intentar dejar la mente en blanco, limpios y a partir de aquí vamos a empezar a construir esta historia que os voy a contar, luego la juzgáis, luego me decís lo que queráis, ¿vale? Pero vamos a intentar empezar todos en blanco. Os voy a dar un poco de contexto del proyecto, ¿vale? Es una empresa que su core no es tecnológico, ¿vale? Esto es importante, y es una empresa que no está a la última. De hecho, no puedo decir el nombre de la empresa, ¿vale? Ahí ya creo que todos podemos entender un poco de dónde venimos. Sí que es una empresa muy grande, es un grupo, factura entre 500 y 600 millones de euros, ¿vale? Es muy grande. No os imaginaríais que venden, ¿vale? No es nada raro. De hecho, es algo que todos tenemos muy cerca, ¿vale?
Y tiene muchos departamentos, mucha gente, otra forma de entender el trabajo. Además, nos juntábamos que el proyecto que tenemos que hacer, que es una tienda online, no era solo para esta empresa, sino que es un consorcio que trabajamos con una empresa belga, ¿vale? Entonces tenemos que hacer con 2 empresas un mismo producto que tenía 2 frontales diferentes y que pillaba datos de sitios diferentes, ¿vale? Entonces este ya empezaba a tener un poco de cosilla, porque no suele ser lo habitual. Y esto luego vamos a ver que tiene ciertas implicaciones a la hora de tomar muchas decisiones en tecnología, en cómo organizar el equipo, en cultura, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una empresa muy grande, un proyecto para 2 empresas con el mismo core, una tienda online, ¿vale? O sea, tampoco estábamos aquí inventándonos una historia, aunque luego sí que tiene complejidad hacer una tienda online, depende del tipo de producto que vendas y demás, ¿vale? El proyecto en PHP, ¿vale? Un Laravel, definido por el equipo. Cuando nosotros llegamos ya se había hecho un primer arranque de unos meses. Los belgas en este caso habían hecho un arranque y luego nosotros, o la empresa a la que nosotros íbamos, que nos contrataba, seguíamos con esa parte trabajando con ellos, ¿vale? Antes de seguir, sí que, y así el que ya vea que igual no va a encajar la charla, yo con estas 3 cosas ya casi me iría tranquilo si lo puedo meter en la cabeza de la gente. 3 cosas que he aprendido estos 6 años y que me doy cuenta, miro atrás. Claro, en el momento no era consciente, ahora lo miro hacia atrás y digo, es que si hubiésemos tenido estas cosas mucho más claras desde el principio, sería hecha. Y bueno, y de hecho las tuvimos bastante claras cuando, para hacer la charla, he tenido que hacer como mucha minería, porque claro, de esto no lo tengo apuntado en un papel. Tú empiezas en el proyecto, vas haciendo cosas y ahora miras atrás 6 años y, hostia, ¿cómo empezamos el año 1? Pues me acuerdo de cosas, pero hay muchas cosas que ahora os contaré que no me acordaba. Entonces, meterme por emails, he tenido que bajarme, porque era otro repo, luego os contaré, ver el repo viejo y ver qué estaba pasando por ahí, cómo empezamos, cómo nombrábamos las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco haciendo ese recap, sacaba estas 3 ideas que son mucho de nuestro día a día, pero que viendo todo lo que ha pasado es que las veo como muy claras, ¿vale? Primero la parte esa de Economics, ¿vale? El libro sobre Economics en el que, joder, todos somos negocio. Si entendemos esto, tenemos casi un 90% de los problemas solucionados. Porque esto nos aplica en todo lo que hacemos en el día a día. ¿Por qué hago un refactor? ¿Por qué nombro las variables de una manera? ¿Por qué divido las tareas de una manera? ¿Por qué meto una persona en este equipo o no la meto? ¿Vale? ¿Por qué tomo decisiones? Tomo decisiones porque entiendo que yo, aunque esté programando, aunque sea un manager, aunque sea un PO, aunque sea un comercial, soy negocio. Entiendo que alguien está haciendo una inversión y que mi trabajo es proteger esa inversión. ¿Vale? Entonces, en el momento que tenemos este mindset, yo creo que cambia todo porque te hace plantearte todo. Esto es como yo lo entiendo, ¿eh? Luego podéis estar de acuerdo o no, ¿vale? La parte del pragmatismo, que está muy alineado con esta parte de Economics. Bueno, vamos a explicar las prácticas que creemos que tienen sentido en el momento que tienen sentido para aportar valor al negocio, ¿vale? Entonces, joder, aquí tenemos esta unión. Y luego esta parte que me di cuenta en el proyecto, y luego os contaré, ya veréis en qué momentos, ¿vale? Pero es importante entender en qué punto está el proyecto. Porque cuando entendemos el punto en que está el proyecto podemos tomar decisiones. Y el proyecto no es solo el proyecto. Cuando digo proyecto, digo el equipo, las personas, el negocio. Es importante entender en qué punto estamos para tomar decisiones, ¿vale? Y muchas veces vamos en la rueda del día a día y nos dejamos llevar. Entonces, importante, vamos a entender en qué punto estoy. Vale. Traguillo de agua, perdón. Así ya vais un poco... No sé si habéis escuchado o habéis leído algo de Explore, Extract, Expand. ¿Sí? Más o menos. Bueno, lo cuento muy rápido. Es un enfoque para guiar el desarrollo de software y la toma de decisiones durante el ciclo de vida de un proyecto. Esto lo sacó Kembe cuando estaba en Facebook y veía que diferentes proyectos en diferentes momentos, diferentes metodologías aplicaban bien o aplicaban mal. Incluso Waterfall en algunos proyectos encajaba bien, pero luego veía que en otros no. De repente Agile en unos sí y en otros no. Entonces desarrolló como estas 3 fases en el que un producto tiene diferentes momentos y hay que entender que en cada momento puedes aplicar diferentes estrategias o diferentes formas de trabajar. Nosotros esto obviamente no lo tuvimos en cuenta cuando lo hicimos. Ahora cuando he estado haciendo el recap he dicho, joder, pues ¿cómo puedo organizar? Pues creo que una forma que tiene sentido es así. ¿Vale? En la primera fase lo que haces es aprender, experimentar, crear, entregar, validar. En la segunda fase lo que nos centramos es en intentar optimizar. ¿Vale? Eso que hemos probado vamos a intentar aterrizarlo y que empiece a coger ritmo. Ya en la tercera
todo esto que tenemos probado y demás ya vamos a expandir, a meter casos de uso más complejos, a meter nuevos usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco nuestra historia estos 6 años lo voy a dividir en estas 3 fases. La primera, bueno, os voy a contar porque la charla básicamente la tenía como con unas 50, 60 slides y ayer a la noche dije, bueno, no estoy cómodo con la charla. Y lo que he hecho básicamente ha sido quitarlo y hay como 3 slides de contenido. Lo que voy a hacer es que al final es lo que hemos vivido. Pues habrá cosas que se me olviden igual y igual hay cosas que os cuente y si luego algo se me olvida, pues al final igual lo recupero y ya está. Pero es como más como me sentía, es la historia de lo que hemos hecho y me lo tomé como estuviésemos echando unas cañas y te lo cuento porque es como mejor me sale, ¿vale? No tengo que ir punto por punto y demás. Si se me olvida algo, pues se me olvida y ya está, ¿vale? Entonces van a ser 3 diapositivas o 4 como estas y ya está. Entonces, empezamos con el contexto. Lo que os he dicho, un proyecto en Laravel que había arrancado la otra empresa, Código Spaghetti, ¿vale? Estábamos en el equipo, para que os hagáis una idea, por su parte eran como 3 desarrolladores con un tech lead. Por nuestra parte, en nuestro cliente, ¿vale? Yo luego hablaré ya del equipo porque nosotros somos un equipo, aunque nosotros somos externos, ¿vale? Y siempre vamos a ser externos porque somos una consultora, aunque seamos un estudio, ¿vale? Siempre hablaré de nosotros y de ellos por hacer la diferenciación, ¿vale? Porque sí que hay ciertas diferencias. Entonces, ellos tenían sus 3 desarrolladores con un tech lead, con un product owner, y nosotros teníamos los otros 3 desarrolladores que eran de cliente, entraba yo y entraba conmigo Esther, mi compañera, que es la jefa, la sheriff de verdad, ¿vale? Y nuestro propósito era, en esta primera fase, intentar hacer algo que, o sea, entregar un proyecto o un arranque de proyecto que los jefes, ¿vale? Esto es importante, esto no lo íbamos a poner en producción y ya los usuarios iban a empezar a utilizarlo y íbamos a recibir feedback súper rápido de los usuarios y demás. No, esto tenemos que hacer una versión mínima que convenciera a los jefes de que esto tenía sentido, ¿vale? Entonces ya te rompe con toda la parte de entrega, de feedback rápido y demás, porque el feedback no iba a ser de usuarios reales, sino iba a ser de los jefes. El proyecto estaba en PHP con Laravel, lo habían arrancado ellos y era Código Spaghetti. Por nuestra parte sí que teníamos 3 programadores y un tech lead, ¿vale? Ese tech lead nos conocía de antes y fue la persona que nos contactó, que está muy alineada con nuestra forma de entender el desarrollo de software y que eso... luego como lo pongo como conclusión, pero ya luego aquí, ¿vale? La importancia de tener un tech lead prescriptor. Esto nos facilitó mucho la vida porque, para empezar, él tenía mucha unión con negocio confiaba en él porque él sacaba mucho trabajo y hacía que el equipo ya desde los primeros meses empezase a arrancar, ¿vale? Y él era capaz de hacerles ver que se iba entregando valor de forma iterativa, tampoco muy iterativa, pero al menos sí incremental, ¿vale? Y entonces ya entrábamos con esa parte de ventaja que suele ser muy difícil a veces conseguir, ¿vale? Tener ya un prescriptor que está alineado con negocio y que encima te contrata para que le ayudes. Nuestro propósito como 540 era ayudarle a montar un proyecto que fuese sostenible en el tiempo, ¿vale? Ese era nuestro trabajo. Entonces, esto fue muy importante porque ya esta parte de la unión con negocio, que ya desde el principio teníamos ahí, y un TL que te quita mucho ruido, nos lo permitía. Además, teníamos como una visión muy clara de qué se quería construir y unos procesos muy mínimos, ni teníamos Scrum, ni teníamos unas prioridades, cogíamos las historias y las atacábamos. No eran historias súper refinadas, ni era nada, oye, hay que hacer esto y vamos haciéndolo, ¿vale? Pero no tienes ni un Kanban con un WIP, ni teníamos un Scrum con sí que metimos unas dailies, pero no éramos estrictos en ese sentido, ¿vale? Entended que en el contexto que estábamos éramos 2 empresas con 2 culturas totalmente diferentes, aunque sean belgas, lo diferentes que somos, hay un choque de idioma, hay un choque de forma de entender el desarrollo de software. El equipo que teníamos, había gente que sí que llevaba años programando, que tenía ese seniority, pero que igual no tenía seniority en buenas prácticas, ¿vale? Entonces, de los otros tampoco tenían seniority y tampoco tenían seniority en buenas prácticas, entonces era un equipo como muy junior, pero con gente senior, pero que no tenía ese seniority, ¿vale? Entonces, claro, en este contexto, ¿cómo entramos a un equipo? Vale, para empezar, pensar, yo con 27 años, no sé cuántos años tendría, y además entras a un equipo con gente que lleva 30 años programando y le vas a decir, oye, no, vamos a empezar a meterte, vamos a empezar a hacer no sé qué, eso no encaja. Entonces, ¿cómo entras a un equipo? Pues nuestra forma de entrar en ese sentido es, lo primero de todo, conocer al personal. Nosotros decimos mucho eso. Primero, conocer al personal. ¿Cómo conoces a la gente? Hay que conocer en qué estado está el equipo, ¿vale? ¿Cómo están las personas que están trabajando? ¿Cómo han entrado al proyecto? ¿Cómo conocemos a la gente? Pues haciendo mucho pairing. Entramos con la gente
pairing, hablar, qué tal estás, cómo vas, y ya vas pillando la gente en qué punto está, qué nivel tiene, cómo entiende, cómo desarrolla y demás, ¿vale? Y cómo entramos también en los equipos. En ese momento programábamos mucho, estamos programando a full, liderando un poco con el ejemplo, ¿vale? Con el ejemplo de poco a poco ir fijándonos en detalles, ir metiendo detalles, ir metiendo prácticas que a la gente vea que, joder, pues cosas muy sencillas, como el naming, ¿vale? Vamos a poner, ¿por qué no ponemos un poco de mejor naming? ¿Por qué no nombramos las cosas de esta manera? ¿Vale? ¿Por qué no separamos las responsabilidades que así ves que el código, joder, se entiende mejor? Ah, pues sí, pues cuando la gente te va entrando un poco en esa bola, las primeras formaciones que hacemos también son las de utilizar bien Git, ¿vale? Es una herramienta con la que trabajábamos todos, vamos a utilizar bien Git, vamos a saber hacer bien un rebase. Es que si no se hace bien un rebase, un rebase, si no se hace bien un rebase, estamos perdidos, ¿vale? Vamos a tener conflictos, no vamos a poder trabajar en paralelo, no vamos a poder hacer muchas cosas. Utilizar bien la terminal, ¿vale? Utilizar bien el IDE. Si no sabemos utilizar bien la terminal y el IDE, ¿cómo hacemos pairing? O sea, para mí, una de las cosas que me cuesta mucho es cuando estoy trabajando con alguien y vamos lentos, o yo voy más lento y digo, joder, que sé que esta persona va más rápido. O sea, en ese sentido, vamos a utilizar bien las herramientas. Y eso es algo que es muy barato, ¿vale? Porque es hacer 2 o 3 formaciones y lo tienes, ¿vale? Entonces, trabajar bien con Git, trabajar bien con la terminal y trabajar bien con el IDE para nosotros es muy importante. Y esas cosas son de las primeras que metimos. También ya el Tele había metido un principio de arquitectura hexagonal, ¿vale? Y empezamos poco a poco a ir metiendo todo el código que íbamos haciendo en hexagonal. Pequeñas formaciones, ir haciendo entender a la gente por qué tenía sentido y demás. Y esto es un poco lo que fue el primer año, ¿vale? Formar a la gente en cosillas básicas, ir metiendo prácticas. Por ejemplo, desplegábamos a producción, no había prácticamente usuarios, pero lo que no podíamos hacer era que cuando íbamos a enseñarle algo a los que iban a validar, a los jefes, estuviese rota la web. ¿Cómo evitamos eso? Empezamos a meter formación de testing. O sea, hacer una formación de testing de que la gente entienda bien testing y demás no es barato, ¿vale? Tampoco podíamos parar el ritmo de la gente. Entonces lo que hicimos, y esto me gustó cuando lo vi, porque no me acordaba cómo lo hicimos, lo primero que hicimos fue meter unos test end-to-ends. Unos test end-to-ends que lo que hacían era cubrir los flujos más importantes de la tienda, que es, pues voy a un buscador, me meto al detalle de un producto, lo añado a un carrito y hago el checkout. Pues ahí teníamos 4 o 5 test que nos permitían al menos asegurar que no rompíamos nada, ¿vale? ¿Qué más metimos? Unos linters. Es que no cuesta nada meter unos linters, son prácticamente gratis, ¿vale? Y eso ya lo que te hace es que la gente y que empecemos a pensar en estándares de código, ¿vale? Otra cosa que metimos también al principio, estoy hablando ya al año, a 6, 7, 8 meses, ¿vale? Tema de concerns, ¿vale? Un espacio donde podamos hablar como equipo, donde podamos compartir conocimiento y donde podamos tomar decisiones de forma conjunta. Yo no quiero trabajar en un equipo yendo con el puñal a esto es así, esto es así. No. Yo lo que quiero es tomar decisiones como equipo porque si no luego voy a tener que estar peleando con la gente continuamente porque debemos estar así. Vamos a intentar llegar a esas conclusiones, decisiones entre todos, ¿vale? Esa parte del desarrollo por consenso, ¿es suficientemente bueno para seguir? Sí, igual no es lo ideal para mí, pero ¿puedo vivir con ello? Sí, pues venga, vamos a por ello. Todo esto lo guardábamos en una wiki, ¿vale? Y la wiki pues íbamos actualizando. Esto es un problema que nunca he sabido solucionar, el parte de la documentación de este tipo de estándares, porque ahora veo la wiki, veo los estándares que teníamos y digo, esto está desactualizado. Si alguien sabe una forma de que esto de verdad sea sostenible, ¿vale? Y no me valen los test, porque los test no me van a explicar muchas decisiones que tomamos, ¿vale? Pues bueno, tengo ese tipo de problemillas. Y intentábamos trabajar mucho esta parte del equilibrio entre la entrega y la sostenibilidad, intentar montar algo que no tuviésemos que tirar dentro de 2 o 3 meses, ¿vale? O dentro de un año que tuviésemos que tirar. Y aquí me meto un poco en la parte técnica porque creo que es interesante. Metimos hexagonal con unos conceptos de DDD, no todos los conceptos de DDD que tenemos que haber metido, ¿vale? Porque tampoco puedes ir ahí como un elefante y ¡pum! Pues meto TDD, te empieza a meter ideas de testing, bueno, ya es un montón de cosas que os he dicho que cuando vamos a dar formaciones a empresas, por ejemplo, les empezamos a hablar y bueno, la gente, que no, que empezad poco a poco, ¿vale? Pero que aquí tampoco puedes llegar al equipo y aturullar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, lo que hicimos con la parte hexagonal es que era necesario meterlo. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma en la que el negocio, las reglas de negocio eran las mismas para las 2 empresas. A la hora de pintar, el pintado en uno era el color predominante era el verde y en el otro era el azul, ¿vale? Y básicamente lo que cambiaba era la interfaz, el logo, el idioma y poco más. Entonces ahí lo que teníamos era un if que a nivel frontal, si es este tema lo rendimos con esto, y, o sea, si es esta URL con esto y si no con esto, ya está. Pero luego sí que teníamos un tema a nivel de backend, que claro, sus datos
ellos tenían productos como nosotros, ellos tenían precios como nosotros, ellos tenían carritos como nosotros, pero sus productos eran totalmente diferentes a los nuestros, sus precios eran totalmente diferentes a los nuestros. Nosotros atacábamos a otro backend, ellos a otro backend diferente, ellos tenían una base de datos, nosotros otra base de datos diferente. Entonces, claro, ¿cómo manejas esta separación intentando compartir todo el core? Pues aquí Hexagonal nos vino perfecto. ¿Por qué? Porque teníamos nuestra parte frontal separada y llegábamos a lo que era la parte del core con nuestros controladores de servicios de aplicación, los repositorios, que era todo compartido. Y a partir de los repositorios, ahí nos hicimos un concepto que llamamos data source, ¿vale? Que podía ser un API data source en el que ellos inyectaban un client, nosotros otro client, y eso nos devolvía un DTO que directamente el repositorio los utilizaba y nos devolvía nuestros agregados, ¿vale? Entonces, habíamos llevado esa parte de separación hasta el final y podíamos hacer que todo el core fuese compartido. Eso nos ahorró un montón de tiempo, un montón de dinero y sobre todo lo que nos permitió fue trabajar conjuntamente, ¿vale? Luego ya veréis que estuvimos trabajando durante 4 o 5 años juntos y fue gracias a esto, gracias a que pudimos separar bien las responsabilidades, entender lo que era el core del negocio y poder modelar esas reglas conjuntamente, ¿vale? Estos fueron más o menos los 2 primeros años. Para que os hagáis una idea, al final de los años ya teníamos una cobertura de test unitaria bastante buena, ¿vale? Pues teníamos unos 1000 test o así. Cuando digo una cobertura de test suficientemente buena, no sé cuál es la cobertura, no la sé ni hoy en día. De hecho, si miramos en código tal, será bastante baja. ¿Por qué era una cobertura de test buena para nosotros? Porque nos permitía al menos desplegar cuando desplegábamos, que eso era otro tema, ¿vale? Y nos permitía meter cambios sin romper cosas. Entonces, para nosotros la métrica buena era esa. Estamos metiendo suficientes test para poder seguir entregando sin romper cosas. No tenemos que complicarnos mucho más. No sé cuál es el stock que tenemos, ¿vale? Pero acabamos este año con una base muy grande de test unitarios y algunos end-to-ends, ¿vale? Importante, unitarios end-to-ends, no había test de integración. Muy pocos test de integración. Y así, aquí como conclusión sí que sacaba que, joder, montar una base requiere tiempo y es una inversión y esto hay que entenderlo y esto el negocio lo entendió y entendió también que muchas cosas que hacíamos, si las hacíamos rápido vamos a tirarlas y hay cosas que se tiraron, pero también entendió que había que meter, en este caso, un equipo externo, da igual que fuese un equipo externo o un equipo o una persona o gente que también se preocupara de hacer esto escalable en el tiempo y no es gratis, ¿vale? Porque nosotros costamos pasta como cuesta cualquier trabajador, ¿vale? Entonces, es una inversión que hay que hacer. Y gracias a esta inversión, hoy tenemos el producto que tenemos, ¿vale? Y luego otro tema también, un equipo es importante siempre, pero un arranque que importante es tener la gente adecuada, ¿vale? En nuestro caso tenemos un TL que arrancaba mucho, que entregaba mucho y que tenía una visión muy clara, pero luego sí que tuvimos que tomar decisiones complicadas, ¿vale? Había gente que en el equipo pues, no acababa de encajar por ritmo o por cultura y tuvimos que tomar decisiones que eran pues, drásticas, ¿vale? No matamos a nadie. Pero fue duro, ¿vale? Porque al final creas relación con la gente, pero es que si quieres hacer algo que sea sostenible en el tiempo, pues tienes que intentar tener ese equipo, ¿vale? Pasamos a la segunda fase, que es la de Strack, ya como segundo, tercer, cuarto año más o menos, ¿vale? En el que aquí ya íbamos a empezar, más o menos ya se veía que el producto tenía sentido, ¿vale? Y lo que se iba a intentar era salir a producción con clientes internos. La otra empresa ya había salido a producción, lo cual nos venía bien porque ellos iban por delante y muchas cosas que íbamos haciendo ya ellos lo validaban, entonces para nosotros era perfecto, pero sí que nosotros teníamos otro ritmo diferente. Aquí empezamos a meter un poco de estructura ya de trabajar en sprints, con Scrum, con dailies, empezamos a meter retros, hacíamos alguna demo, ¿vale? Tampoco era un Scrum de libro, ¿vale? Pero por lo menos sí que nos daba una visión de más a corto plazo. También empezamos a meter conceptos como más avanzados de XP, de esa parte de, joder, todos somos negocio, esa responsabilidad, esa idea del equipo y intentábamos hacer, así como la primera fase era mucho más hacer, aquí empezamos a intentar hacer entender al negocio que el equipo técnico tenía que entender por qué se tomaban las decisiones, por qué estamos haciendo las cosas, ¿vale? Intentar dar esa visibilidad, incluso muchas veces el darnos visión de, oye, se ha sacado esto y en la reunión han dicho esto, o el feedback que nos han dado ha sido este, o nos ha escrito un comercial diciendo que esto está muy bien, ¿vale? Incluso
Entender, por ejemplo, en una tienda online en la que tienes comerciales, te mete una tienda online y esto va a crear conflicto con los comerciales, por ejemplo. Pues no, porque va a ser una herramienta para entender ese tipo de cosas, por qué estamos haciendo las cosas, ¿vale? Eso lo que hace es que tengas gente que esté mucho más motivada, porque la gente entiende qué está haciendo en su día y cuál es el motivo de estar programando. Yo no quiero estar programando tirando líneas por tirar líneas. Muy bien, tengo unos test y demás. No, yo quiero hacer cosas que de verdad entienda que aportan valor al negocio y cómo aportan, ¿vale? Porque también eso lo que me va a dar es la posibilidad de tomar yo decisiones que aporten mejor al negocio. Voy a ser capaz también de aplicar esas ideas de pragmatismo y decir, joder, ¿cómo ataco esto? Si entiendo que lo que aporta valor es esta parte, pues igual me centro antes en esta parte, ¿vale? Si entiendo que luego esta pieza va a tener más recorrido, pues igual le meto más cariño que igual si es una pieza que va a estar ahí y sé que no se va a tocar, ¿vale? Entonces, para poder tomar ciertas decisiones tenemos que tener información y para eso el negocio tiene que entender que los desarrolladores necesitamos visión, pero también nosotros tenemos que entender que al negocio tenemos que darle visión. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros vamos tarde, tenemos que ser valientes en ese sentido y, oye, ¿por qué vamos tarde? Por esto, por esto y por esto. Es también responsabilidad nuestra, ¿vale? Esa parte de profesionalidad. Aquí en la parte técnica estaríamos ahora como con unos 1.500 test unitarios, una cosa así, o sea, lo que os he dicho, muy cómodos. Pero aquí una cosa que nos dimos cuenta fue que Hexagonal se nos estaba quedando corto, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, teníamos el concepto CART, ¿vale? Que además lo miré ayer para ver cuántas líneas tenía en esta parte inicial y tenía como 1.800 líneas, ¿vale? El objeto CART, claro, intentamos modelar dominio rico en el CART, que es un agregado que tiene CART lines, que tiene un montón de... es un objeto muy complejo, un agregado muy complejo, empiezas a meterle lógica ahí para poder reutilizarla y demás, entonces de repente 1.700 líneas con 135 test unitarios para esa sola clase, ¿vale? Estaba cubierta, 100% de cobertura en esa sí, pero eso no escala, es un batch smell, ¿vale? Eso, ¿qué haces? Lo dejas y vas creciendo. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que no era válido simplemente con utilizar hexagonal, porque esto iba a seguir creciendo. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Un problema que teníamos era que no habíamos sacado value objects, ¿vale? Trabajamos con DDD y no metimos el concepto de value objects que nos podía haber ayudado a ver, podemos haber cogido ese objeto y también dividirlo igual en piezas más pequeñas, pero tampoco hubiera sido el problema. El problema que teníamos de verdad era que estábamos cogiendo conceptos como el carrito o como, por ejemplo, un producto, ¿vale? Que un producto en una tienda online, ¿en cuántos sitios se pinta? Pues en el buscador, en el detalle de producto, en el slider que te sale, en el checkout, en 1.000 sitios, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el core. ¿Qué pasa? Que estábamos utilizando esa representación de producto, de carrito, para pintar esa representación en todos los sitios. Entonces, eso iba creciendo. ¿Qué hicimos? Entender que teníamos que separar por contextos. Una cosa es el contexto del buscador, otra cosa es el contexto del carrito, otra cosa es el contexto del checkout, y en cada uno tiene una representación del carrito o del producto o de lo que sea, pero será la representación de ese contexto. Y eso lo que va a hacer es que de verdad tengamos objetos que sean livianos y que representen lo que tienen que representar en ese caso, ¿vale? Aquí nos vino muy bien esa parte de ser pragmáticos, porque fue algo que surgió, ¿vale? Posiblemente de antemano podíamos haber previsto esta parte de los bounded context. Y de hecho, yo si ahora cuando montamos proyectos nuevos, ya los montamos directamente con bounded context, porque el coste que tiene es muy pequeño a nivel de entenderlo. Y es que además para la gente también es, y luego como queda el proyecto de limpio, es una gozada, ¿vale? Pero en este momento decidimos ir por esta opción, que era la que estaba arrancada, hasta que se agotó, y cuando se agotó, entonces tomamos la decisión de avanzar, ¿vale? Además, también con esa idea del pragmatismo, tuvimos aquí esta parte de reducir complejidad con la tecnología. Tenemos dos casos para esto. Uno es, había que hacer una aplicación móvil para la tienda. Y claro, incluso antes que eso, la otra que teníamos una web en Laravel con un frontal pues, de PHP que es totalmente refrescos, y era justo la época de las single page applications y demás, ¿vale? Cero refrescos, todo hiperreactivo, guapísimo y demás. Y nosotros estábamos con una tienda online pues que era otro rollo. Claro, ¿aquí qué haces? Una opción que teníamos era, por ejemplo, nosotros trabajamos en 540 con React, oye, metemos gente de React, hacemos la formación y montamos un equipo en React. Pero claro, ya estás metiendo otra tecnología, estás metiendo más complejidad, ¿vale? Con lo que supone de tirar lo que tienes hecho, ¿vale? Y montarlo, formar a la gente, buscar luego gente, si tienes que hacer una oferta de trabajo que ya sepa de dos cosas, lo que tengas que formarla, mantener, actualizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Buscar otras alternativas. Por ejemplo, en este caso tiramos de Hotwire, ¿vale? Que es una librería de estos de Basecamp y demás, que básicamente lo que hace es HTML over the wire. Lo que hacemos es el backend genera el HTML y lo mandamos al front, y el front ya pinta y demás, ¿vale? Entonces,
esto lo que nos permitió fue prácticamente, sin hacer cambios, con un poco de JavaScript y demás, meter esa lógica al backend que teníamos en PHP y que el PHP nos generase, como estábamos haciendo, esos frontales. Además, lo que nos dio también fue la opción de hacer que la web fuese asíncrona. Por ejemplo, para que os tengáis una idea, tenemos para cargar un producto, cogemos el producto de la base de datos, pero los precios los cogemos de un API de precios que es general de toda la empresa, ¿vale? Claro, el API es mucho más lenta que la base de datos y nos pasaba a veces que entramos al detalle del producto y necesitábamos que estar esperando 2-3 segundos a que se cargara. O, por ejemplo, se caía el API de precios, que se cae, y la página de producto no cargaba. Claro, y para negocio eso no tiene sentido. ¿Qué hicimos? Esto nos permitió hacer que fuesen flujos separados y lo que hacemos es pintamos por un lado el detalle de producto, hacemos otra petición a los precios y cuando se acaban los precios lo pintamos. El mítico Blur ese que sale así, pues eso con toda la web, ¿vale? Entonces, sin meter complejidad, sin meter tecnología, evitándonos esa idea de porno tecnológico, ojalá hubiésemos metido React, estaría guapísimo, pero hostia, con una solución mucho más sencilla, que luego también tiene sus complejidades, ¿vale? No es todo bonito, joder, pues solventamos un problema que era muy gordo, que iba a ser mucha pasta, ¿vale? Y por otro lado, está el tema de la app. Para la app podríamos haber hecho lo mismo. Tienes que hacer una app, ¿cómo la haces? Lo ideal, hostia, metemos un React Native y además lo unimos con el otro React y ya tenemos... Joder, pero es que, ¿para qué va a ser la aplicación? Joder, tenemos hecha la web en mobile, se ve bien. ¿Qué hicimos? En React Native nos hicimos una carcasa. Claro, sí que teníamos problemas de que había cosas, pues leer un código de barras. Pues para leer el código de barras eso no puedes hacerlo con la web, igual sí que se puede, pero bueno, en ese momento yo creo que no se podía. Bueno, nos hacemos una pequeña carcasa en React Native que lo que te muestre por dentro es un web view y luego si tienes que hacer la parte del lector de códigos, pues eso sí que lo haces en React Native. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Lo mismo, ahorrar un montón de complejidad, ¿vale? Y un desarrollo súper rápido, porque además en 540 tenemos esa parte solucionada, hicimos la carcasa, la metimos y ahí tenemos la aplicación que lleva 4 años funcionando y perfecto, ¿vale? Bien, hasta aquí, no he perdido a nadie. Yo voy hablando y ya veis que modo ametralladora, ¿eh? Y de ellas que me gustaría comentar, ¿vale? Estábamos desplegando cuando... En este momento estamos trabajando con un GitHub, no, con un Gitflow, ¿vale? Es decir, tenemos nuestra rama de despliegue, para hacer el despliegue una rama de deploy, entonces se desplegaba, no sé qué, y en realidad lo que estamos haciendo era desplegar cada 3 meses. Claro, yo me acuerdo que cada despliegue era a ver qué pasa, ¿sabes? A ver si no rompemos nada. O, por ejemplo, teníamos la parte de actualizar las librerías y demás, que se hacía una vez al año, que estaba yo una semana ahí actualizando, probando en un entorno de demo, funcionaba, luego... Teníamos muchos problemas con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que entregábamos, pero como no poníamos en producción, ¿vale? Pues teníamos esta idea del deployment hell, ¿vale? No sé si os ha pasado, pero esto es un horror, ¿vale? Es que es un hell de verdad, ¿vale? Y luego sí que otro tema que nos pasaba y que quería comentar es que trabajamos mucho en la cultura, esta forma de entender, de hacer tareas pequeñas y demás, pero luego, por ejemplo, teníamos un PO que iba por su rollo. De repente nos metía unas historias gordísimas, unos casos de uso definidos, no era capaz de hacer un slicing más pequeño y entonces esto nos rompía toda la cultura muchas veces. Hacía que llegásemos tarde, hacía que el equipo se revolviera y demás. Entonces aquí también esa conclusión de el equipo no es solo equipo de desarrolladores, o el equipo es todo el equipo. Porque si tienes una persona en un puesto que es discordante con esa forma de entender el desarrollo, va a hacer que muchas cosas no vayan bien, ¿vale? Aquí, ahora vendría la última fase, que sería la del extract, pero no todo es bonito, ¿vale? Aquí hubo una fase de ruptura. En el 4.º año más o menos, el TL decide que se va. Además se fue, no sé cuál es el mínimo, 15 días, 20 días, en 15 días me voy. Claro, el TL era un poco la persona de unión con negocio, nosotros estamos ahí muy metidos también, el equipo estaba muy alineado, pero de repente se te va el TL y esto es un cambio total en el equipo. Para empezar, porque perdíamos por un lado la figura de autoridad, ¿vale? Esta figura de autoridad nos vino muy bien al principio para hacer ese un poco orden de no nos volvamos locos, uno tiene la visión clara y evitando todos los choques de culturas y todo que había, tenemos los objetivos claros y esto nos vino muy bien, ¿vale? Luego el equipo se aplanó muchísimo, ¿vale? Esta persona seguía trabajando en el día a día, pero su impacto era menor, pero sí que llevaba muchas cosas.
Una cosa que pudimos hacer, que hicimos bien justo el año anterior, fue identificar silos. En un momento dado dijimos, a ver, aquí hay gente que para hacer cosas solo podemos tirar de una persona. Hicimos un ejercicio de qué silos tenemos. Hicimos una reunión, aterrizamos todos los silos y los silos hicimos un plan para atacarlos. Entonces esta persona se pudo ir en 15 días grabando 4 vídeos de esto es así, de procesos muy internos que pudimos hacerlo porque hicimos ese ejercicio, ¿vale? Entonces yo iría el lunes a mi empresa y pensaría, ¿qué silos tenemos? ¿Vale? Porque si tengo silos de verdad que limita mucho al equipo, pero también a las personas que igual se quieren ir. Nuestro objetivo no es retener a la gente por retenerla. Si queremos que la gente esté porque esté feliz, yo no quiero tener gente que no esté feliz, ¿vale? Aquí ese pensamiento de, joder, el desarrollo de software es un trabajo de equipo, pero que se hace por individuos y esos individuos tienen que estar motivados, ¿vale? Entonces, si no tenemos individuos motivados, no vamos a tener equipos que funcionen bien. Yo no quiero retener a la gente porque se vaya y pierda, no. Yo quiero que la gente sea libre para poder hacer cosas. Aparte que luego en el día a día tener la dependencia yo de tener que hacer algo, pero si soy el único que lo sé, los hilos, romperlos cuanto antes, ¿vale? Entonces se fue y perdimos este rol de autoridad, ¿vale? Que, lo he dicho, éramos un equipo muy plano, pero a veces, en ciertas situaciones, te puede venir bien alguien que si no se llega a un acuerdo decir, oye, pues tiramos por aquí y ya está, ¿vale? Y no vamos locos y punto. Entonces había que definir un nuevo rol de un poco más de liderazgo y ahí yo me ofrecí a llevar esta parte del equipo. En ese momento estaríamos como un equipo de 8 o 9 desarrolladores, ¿vale? 9, sí, por ahí, con los 2 product owners, con las 2 partes de negocio, etcétera, etcétera, con los problemas del idioma, de la cultura, etcétera. En ese punto teníamos como varias cosas que queríamos probar. Pues, por ejemplo, estamos trabajando con Trello y Trello se nos quedaba muy corto y justo GitHub había sacado toda la parte de GitHub Projects con todo el stack unificado y una opción que pensamos era en hacer este cambio, ¿vale? Estamos trabajando como con una especie de sprints y también queríamos ir a algo más tipo, joder, un tipo más trunk-based development que fuese una entrega mucho más rápida con una rama principal y que intentar diariamente entregar e intentar desplegar lo antes posible. Y un poco lo que pasó aquí es que yo me ofrecí para coger esa parte de liderazgo, me lo dieron y por varias situaciones no funcionó, ¿vale? En 2 meses el equipo estaba roto, se había perdido visión del equipo, visión de negocio, el ritmo no era el que era, obviamente, se había ido una persona y yo que estábamos programando, pues había una persona que programaba y programaba mucho, ¿vale? Sacaba mucho trabajo. Y yo había dejado de programar porque estaba intentando solucionar todas las historias. Entonces, después de 2 meses el equipo no funcionaba. Teníamos incompatibilidad entre 2 personas, entre yo y otra persona del otro equipo, un tema cultural y un tema de personas 100%. Y nos planteamos todas las opciones, desde irnos nosotros del proyecto, desde romper la relación entre las 2 empresas, a hacerme panadero, de todo, ¿vale? O sea, esta es... Hago buenos paneles, antes hacía mejores. Este ha sido, sin duda, el momento más difícil de mi carrera, con diferencia, porque pasó ya prácticamente a lo personal. Entonces, sigue aquí que quería también compartir que no es todo bonito, ¿vale? Que estas cosas pasan y hay muchos aprendizajes que se pueden sacar. Por ejemplo, esta parte de entender el momento que decía antes, ¿vale? Hay que entender el momento. Si en un momento que necesitas inestabilidad, no hagas cambios. En un momento que hay un cambio muy grande, ya es suficiente cambio para el equipo, intenta sentar y cuando las cosas estén bien, entonces intenta hacer las historias que quieras, intenta seguir con ese chip de mejora, pero en el momento que hay un cambio que no estás estable, no te líes, intenta hacer que las cosas funcionen y cuando eso esté bien, entonces métele la caña que quieras, ¿vale? Entonces, no innovar sin estabilidad, ¿vale? Luego, esto a mí me costaba entender, pero es que hay ciertos perfiles que necesitan una persona de autoridad. Hay gente que necesita una persona que es que esta persona, porque él lo ha dicho y porque... Yo, tío, de verdad, que no tiene que ser así. Discusiones que tenemos en el equipo muchas veces de gente que necesita tener deadlines. Yo, si estamos cojonudos, no tenemos deadlines, tenemos un ritmo y el negocio está contento con ese ritmo, ¿para qué necesitamos deadlines? Quitémonos la complejidad, si es que es la leche eso. Es que, de verdad, vamos a evitar meternos más complejidad cuando nadie nos la está pidiendo, ¿vale? Vamos a quitarnos de estimar, no estimamos nunca, ¿por qué vamos a estimar? Vamos a dar una visión más o menos y ya está. Si vamos visión al negocio y el negocio está contento, ¿para qué nos vamos a meter más complejidad? Que es que no queremos eso, de verdad. Gente que se agobiaba porque que tienes tu ritmo, que están contentos contigo, ¿vale? Entonces, no nos liemos y entender esto, ¿vale? Que a mí me costaba mucho. Claro, yo no soy partícipe con este. Yo, por ejemplo, yo no con una persona así, pues me costaba trabajar, ¿vale? Y a él conmigo también, ¿vale? Porque yo soy diferente, éramos muy diferentes y había muchos temas, pero bueno, ¿vale? Entender ciertos momentos en los que 2 personas no tienen por qué ser compatibles. A mí me cuesta mucho por cómo soy.
siempre intentaba hablar con esa persona, vamos a intentar, y a los 2 días, de repente no me contestaba. Escribía un Slack, no me contestaba, no sé qué, no me contestaba. Yo, a ver, tío, de verdad. De hecho, fueron a Pamplona, y cuando fueron a Pamplona, que estábamos en el punto, los dos andamos en bici, me lo llevaba a andar, y dije, me lo llevo a andar en bicicleta, lo pienso a posterior. El otro día, cuando pegaba la chava, pensé, soy un canelo, tío, encima vino, me lo llevé con la bicicleta, eso sí, en el puerto lo dejé seco, ¿eh? Pero dije, o sea, me lo llevé a la sociedad, no sé qué. A ver, tío, Iker, que no seas canelo, de verdad. A veces pues, no tienen por qué ser dos personas compatibles en cierto momento, porque hasta eso habíamos estado muy bien. Yo lo había acompañado, lo habíamos formado. O sea, ese tío entró sin saber nada y en 3 años, 4 años, era un crack. Sacaba muchísimo curro, porque tenía mucha capacidad y también porque le habíamos acompañado, ¿vale? Y para mantener la cultura a veces hay que ser drásticos, ¿vale? 15 minutos, de sobra, ¿vale? Para mantener la cultura a veces hay que ser drásticos, es así. Si tengo una persona que me está rompiendo la cultura, igual yo la decisión que he tenido es, este tío lo echas o no tenemos, o me voy yo o no podemos seguir así. Aquí también, cuidado con, tenemos una cultura, pero o todo el mundo entiende la cultura, todo el mundo entiende lo que estás haciendo, o eso puede tener muchos peligros. Una cosa que me pasó aquí, que me quedé flipado, habíamos hecho el cambio a GitHub, que fue una de las innovaciones que metimos que no era el momento para hacerlo, ¿vale? Ahí sí que, en esa parte de GitHub, es cuando metes una herramienta que va a ser para todo el equipo, aunque esté muy orientada en la parte técnica, es importante que todo el mundo entienda bien la herramienta. Yo eso lo hice bien porque les hice la parte de entrar a GitHub, de entender, ya tenían todos cuenta en GitHub, pero cómo funcionan los proyects, cómo mover, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos. Y les enseñé una parte de GitHub que no sé si conocéis, que son los insights, que puedes ver las estadísticas del equipo, ¿vale? Y entonces, cuando estábamos en el peor momento, yo pedía feedback, y mejor, ¿cómo puedo seguir mejorando? ¿Qué se puede hacer? ¿Vale? Y una de las cosas que me llegó fue que, mira, es que me he metido en los insights y estoy viendo que mira, este tío, mira cuántos commits ha hecho y mira dónde estás tú, Iker, que estás aquí. Y yo, tío, si de verdad me vas a juzgar por los commits que he hecho, es que no hemos entendido nada hasta ahora. ¿Vale? Porque mi trabajo no era hacer commits, mi trabajo era acompañar a la gente, asegurarme de que deberá hacer algo sostenible en el tiempo. Llegó un momento que cuando me dijeron eso dije, aquí ya no sé si algo no es todo tan, no lo hemos montado todo tan bien, ¿vale? O al menos esa persona, que era una persona con la que he comentado antes, no había más acabado de entenderlo. Aquí hay que entender lo mismo, cada persona está en un momento de la vida. Pues ya lleva muchos años trabajando y tenía otra forma de entender el desarrollo de software. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cosillas como estas pasan y aprendizajes que saqué yo, entre otras muchas cosas, pues, por lo menos compartirlas, ¿vale? Y ahora sí que llegamos a esta última fase, la fase de Expand, donde aquí ya, la forma de solucionar eso fue que el TL volviera. El TL a los 2-3 meses de la empresa a la que fue no estaba cómodo y volvió. Y volvió ya más con un rol de CTO y demás. Yo encantado, ¿vale? Y vino y fue a los 3 días ya, pim pam, solucionado. Y bueno, pues ya está, a seguir. Sí que lo que pasó es que nos dimos cuenta que a los meses que esa relación de las dos empresas ya no tenía sentido, ¿vale? Ya habíamos sacado todos más o menos lo que teníamos que sacar y para nosotros ya era casi más un stopper que un seguir, ¿vale? Entonces, aquí ya nos separamos y esto nos permitió centrarnos en, de verdad, ahora que estamos nosotros, nos hemos quitado una parte de complejidad, vamos a darle caña, ¿vale? Y esta fase es bonita porque es compleja, ¿vale? Pero es como que hemos metido muchos cambios, ¿vale? De los primeros cambios que metimos fue la parte del foco gestión de prioridades y barrenderos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en ese punto, mi trabajo era intentar que la gente tuviese foco en el día a día y para eso lo que hacía era una especie de paraguas que antes lo hacía el TL, ¿vale? Luego ya lo cogí yo, me quedé con un poco ese rol de cosas que iban llegando del día, ya estábamos en producción, cosas que llegaban en el día a día de mierdillas, de todo, o de un bug, o de un no sé qué, pues intentar pillarlo yo e intentar solucionarlo. ¿Para qué? Para que la gente estuviese en foco. Para nosotros, como entendemos, una de las peores cosas que tenemos programadores es cuando no podemos tener foco en algo. Cuando estoy trabajando en algo y de repente me cambian de contexto, me dicen no sé qué, joder, vamos a intentar tener ese foco, ¿vale? Entonces, yo estaba haciendo ahí un trabajo de paraguas, esto no tiene sentido, esto no escala, porque si el día de mañana me pongo yo enfermo es otra persona que tiene que coger esto y demás. Entonces, lo que hicimos fue, oye, vamos a quitar esta imagen del barrendero o del paraguas
Y para eso, una de las cosas que hicimos, primero teníamos un canal de errores que nos lanzaba un montón de errores y cuando algo te lanza muchos errores no les haces caso. Entonces, lo primero que hicimos es, vamos a tener un canal de errores que de verdad cuando tengamos un error, sepamos que es un error y entonces lo podemos atacar. Entonces ahí metimos una parte de limpia brutal y ahora cuando saltan errores hay cosas que se pueden mejorar, pero es otra historia, ¿vale? Otra cosa que hicimos fue empezar a priorizar, ya llegan muchos menos problemas en el día a día y lo que hicimos fue, joder, necesitamos una forma de hacer que de verdad tengamos conversaciones de qué es importante en el día a día. En ese momento estábamos trabajando con, era más casi un Kanban, ¿vale? Pero necesitábamos otra forma de trabajar. Y entonces lo que encontramos también de Basecamp fue cuando hicieron Basecamp, utilizaron una metodología de trabajo que se llama ShapeUp, ¿vale? Y lo que hicimos fue, nos leímos el libro, nos gustó y empezamos a trabajar con ShapeUp. ¿Qué hace ShapeUp? ShapeUp básicamente trabaja en ciclos, ¿vale? Ciclos de 4 semanas normalmente de trabajo, ¿vale? En los que hay 2 semanas previas en las que entre negocio, persona técnica, UX y demás, se prepara los proyectos, habla siempre de proyectos, ¿vale? Los proyectos en los que se va a trabajar y la idea es, para Basecamp es un proyecto, para nosotros suelen ser diferentes proyectos en los que encajamos en 4 o 6 semanas, ¿vale? Entonces, se aterrizan previamente esos proyectos, no a bajísimo nivel, sino que lo que se hace es intentar encontrar lo que ellos llaman rabbit holes, por ejemplo, esas cosas que de verdad puede ser un problema, pues intentar adelantarse a esos problemas de alto nivel. No hacemos un aterrizaje de un diseño ya hiper claro, sino que se hacen como diseños de rotulador de trazo gordo, que les llaman ellos. ¿Vale? Entonces, lo que le llega al equipo son, oye, para este ciclo vamos a trabajar en estos proyectos, y estos proyectos tienen una definición de muy alto nivel en el que vemos estos problemas y en los que queremos atacar. Se trabaja por apetito, es decir, ¿cuánto tiempo creemos que hay que dedicar a estas cosas? Y ese apetito nos da una guía muy buena para tomar decisiones y demás. Esto lo estoy contando como históricamente, ¿vale? Luego nuestra práctica tiene otra complejidad, ¿vale? Pero, o sea, es otra realidad. Y lo que nos permite es estar en foco. ¿Por qué? Porque esto lo que nos da es, cuando estamos trabajando en un proyecto, ese proyecto es lo más importante que tenemos. Y cuando nos entra ruido de fuera ¿esto es más importante de verdad que esto en lo que estamos? Y normalmente es que no. Y lo bueno que tiene ShapeUp es que luego tienes 2 semanas que le llaman de cooldown, ¿vale? Entonces, puedes coger ese tipo de cosas que no son urgentes y llevártelo al cooldown. Entonces, son conversaciones como muy fáciles. Nosotros ahora mismo en el día a día hacemos dailies. En las dailies tenemos una columna de new y al final de todo lo que se revisa es el new. Y el new es, oye, ¿esto qué? ¿Al cooldown o no? Si es algo más importante, se puede meter. Vamos a intentar evitarlo, pero vamos a meter, si no, va al cooldown y en el cooldown, pues ahí en 2 semanas nos ponemos a barrer y limpiar. Ayer hablamos de la parte de deuda técnica, también parte de deuda técnica que vamos generando de forma consciente. Muchas veces nosotros trabajamos mucho con PRs, lo que intentamos es no bloquear el ritmo del equipo. Entonces muchas veces para no bloquear el ritmo del equipo es, oye, la PR es suficientemente buena, sí. ¿Se puede mejorar? Sí, pues o créate una tarjeta para concerns, para que lo hablamos todas las semanas de una reunión de concerns, si tiene sentido. Hay veces que igual decimos, hay temas en concerns, no, la gente está en foco, pues oye, pues para la semana que viene. Si no le pica a la gente, ¿para qué vamos a juntarnos, no? Tenemos en el panel de concerns, o llévalo a concerns, o si es algo que se puede mejorar, oye, pues aquí falta, o este test se podría mejorar, o esto no sé qué, llévalo al cooldown. Y en el cooldown se ataca. Sí, no hay cosas más prioritarias en el propio cooldown, ¿vale? Entonces, una cosa que hicimos fue cambiar esa forma de trabajar, ¿vale? Meter esa parte de ShapeUp, y además ahora una cosa que le estamos dando muchas vueltas es a la parte esta de refinar la forma de trabajar desde la concepción a la producción. El proceso un poco lo que nos faltaba y queríamos mejorar es, primero, tenemos un equipo con UX, UI y demás, seguimos la idea de XP de whole team, ¿vale? Es decir, todos somos un equipo y trabajamos de principio a fin juntos. Entonces, cuando entra un nuevo proyecto, lo que hacemos es una sesión de aterrizaje en el que, en este caso, la UX, que tiene visión también de negocio, hace un inicio de User Story Mapping, donde nos define a alto nivel el proceso, el flujo que va a seguir el usuario, y a partir de ahí empezamos entre todos a sacar las historias que vamos a trabajar. Esas historias las dividimos en diferentes releases en base a las prioridades de negocio, intentando definir lo que sería un producto mínimo viable o validable, y luego vamos trabajando por esas releases. Las releases ahora, lo que yo estoy negro es, las releases no, de esas historias, lo que yo estoy negro ahora es, que puse ayer justo la charla del slicing y demás, cómo cojo una tarea, un caso de uso que me llega y cómo lo he dividido para hacerlo pequeño, para poder entregar algo lo antes posible y para poder hacer PRs pequeñas que son muy fáciles de validar y entregar lo antes posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque hicimos aquí el cambio de Trunk-Based Development,
El tema de Gitflow, perdón, no nos encajaba, era muy lento todo, ¿vale? Y entonces empezamos a teníamos ya una buena cobertura de test. Antes no he contado, ¿vale? Luego, ahora lo cuento. Teníamos una buena cobertura de test que nos permitía continuamente estar entregando, ¿vale? El problema que teníamos es que la forma que teníamos de organizar con las ramas no era el adecuado. Entonces decidimos romper con Gitflow y pasamos a Trunk-Based Development. Nos quitamos todas las ramas, una rama principal, la integración continua valida todo y cuando valida lo mete en la rama principal y esa rama principal lo despliega en el entorno de producción y estamos listos para salir a producción. Hacemos continuous deployment, hacemos continuous delivery, ¿vale? Y lo que nos permite esto es estar continuamente listos con lo último para salir a producción. Para hacer esto, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que meter primero el concepto de los feature flags, porque si no, no puedes estar cerrando tareas que no están completas continuamente a la rama principal. Y lo que sí que tuvimos que hacer también, antes que eso, que no lo habíamos hecho, que eso se me olvidó contarlo, es cuando hicimos el cambio de hexagonal a bounded context, nos dimos cuenta que teníamos muy buena cobertura de test unitarios y de los entonces que nos cubrían, y no solíamos romper cosas, era muy raro que rompiéramos cosas, pero luego cuando empezamos a hacer refactors de pasar algo de lo que estaba en hexagonal a bounded context, nos dábamos cuenta que no teníamos una forma de validar que todo funcionaba, porque no teníamos esos tests que nos cubrían ese principio a fin de forma muy rápida. Teníamos que esperar a los end-to-ends y los end-to-ends no tenían una cobertura de todo. Entonces, hacer esos refactors nos costaba mucho y los tests de integración nos ayudaron a poder hacer refactors mucho más sanos en ese sentido, ¿vale? Entonces, metimos Trunk-Based Development con los feature flags y demás, y lo que hacemos ahora es, cuando alguien quiere desplegar, se despliega y ya está. Alguien dice, oye, voy a desplegar, ya está, pues se despliega. Aquí tenemos que trabajar un concepto con negocio, que fue el de la diferencia entre desplegar o publicar. Ellos no entendían por qué queríamos poner código en producción que no se utilizaba. ¿Para qué? Es que luego, cuando desplegamos, es un dolor. Y es que vosotros no estáis cuando tenemos que desplegar y estamos así. Entonces, por favor, tened confianza en que... Y no es confianza, es en el siguiente deploy que hagamos, a mí el productor me pregunta, ¿qué riesgo tiene? Pues el riesgo de 2 meses de trabajo, ¿qué te voy a decir? Pues el riesgo de 8 personas trabajando 2 meses haciendo código, pues mucho riesgo, siempre va a tener mucho riesgo. Entonces, la forma de evitar eso es, vamos a entregar poco a poco, tenemos una buena cobertura, estamos seguros, vamos a probarlo, ¿vale? Entonces, ese cambio también de chip nos ha ayudado muchísimo. Otra cosa que hicimos también, gracias a tener la cobertura de esta idea del Trunk-Based Development y demás, fue romper con el problema que tenemos con las actualizaciones, ¿vale? Metimos un Dependabot que nos mira todas las dependencias que tenemos de librerías, en este caso solo a Minor, y nos va actualizando todo todos los miércoles, nos genera todas las PRs y directamente si las PRs pasan, las mergeamos y se puede ir a producción, ¿vale? Eso es una gozada. Es que antes me he pasado una semana actualizando librerías. No quita para que una vez al año pues tenemos que actualizar PHP del 8.2 al 8.3, pues son unos días pues un poco de estar ahí, ¿vale? Pues bueno, pues lo tienes que hacer, luego para hacer el despliegue no es un despliegue que puedes hacer porque si no tiras la web, pues tenemos que hacer un cambio en paralelo con los frontales que tenemos, primero redirigimos el tráfico, lo desplegamos en uno, vemos que funciona bien y entonces luego redirigimos el tráfico ahí, lo hacemos en el otro y demás, ¿vale? Entonces ese tipo también de mucho juego de parallel change y demás para hacer este tipo de cambios, ¿vale? Creo que más o menos he contado todo por aquí y ahora sí que estamos en estas dos partes que son como muy claves. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a permear más a la organización, ¿vale? Ya han visto que esta forma de trabajar está funcionando y yo he empezado a trabajar con otro equipo echándoles una mano también a empezar a trabajar, a organizar un poco el código para hacerlo sostenible, pero sí que estamos metiéndole en mano a esta parte de CQRS, más que CQRS a la parte de Command Query, ¿vale? Hicimos un proyectillo para probar CQRS porque lo que vamos a hacer es, de las dependencias que tenemos en toda la organización, cuando tenemos una S400 muy antiguo que tiene mucha carga pero que funciona bien, lo que pasa es que se le ha metido mucha chicha, intentar descargar eso, intentar centralizar piezas pues con streams, con eventos y demás, y entonces vamos a empezar a montar esta arquitectura más orientada a eventos. Hicimos un proyectillo con CQRS para ordenar y para empezar a hacer pruebas y en el proyecto nuestro hemos empezado ya de ese código espagueti a hexagonal, de hexagonal a bounded context y en bounded context ahora a meter esa separación entre lecturas y escrituras, ¿vale? Muy simple, no nos hemos quitado, sí que teníamos eventos de dominio antes, pero ahora por ejemplo para hacer el command query lo hemos hecho sobre todo a nivel de tengo un command, tengo una query, pero a nivel de base de datos no tengo unas proyecciones y demás. Muy sencillo. He hecho una query rápida a la base de datos y ya está, porque no tenemos un problema tampoco ahora mismo de muchas peticiones a tablas que nos caigan de performance y demás. Más adelante las tenemos, porque ya empezamos a tener muchísimos datos.
Pero ahora mismo, simplemente con separar el dominio y esos flujos, es que ya nos sirve. Y el día de mañana, si ya tenemos problemas con alguna, pues ya nos crearemos esas vistas y demás. Pero aquí esta parte del pragmatismo de ¿para qué vamos a meter complejidad de meter eventos, de consistencia eventual, de tener vistas, de no sé qué, para algo que no necesitamos ahora mismo? Estamos preparados, lo hemos probado y cuando llegue ya lo meteremos, ¿vale? Y cuando llegue el cambio a nivel organizacional, pues más o menos lo tenemos mirado, ¿vale? Pero no nos adelantemos, porque es que esto en el día a día, es que ya meter esto nos supone un montón de dudas. Meter estos cambios cuesta, ¿vale? El cambio que hicimos a Bound Dev Context, claro, tienes que preparar también el proyecto para poder meter un Bound Dev Context que tenga sentido, que todo el mundo esté alineado, que de verdad pueda separarlo. O sea, esas cosas requieren mucho tiempo. Entonces, vamos a dar pasos pequeños. El paso mínimo, ¿cuál ha sido? Hacer una prueba un POC en un proyectillo que teníamos, ¿vale? Vamos que tiene sentido y ahora lo implementamos en nuestro proyecto, que es el puntero de la organización, ¿vale? Y hacer esta parte de la cultura perme en la organización. Vale. Un aprendizaje, acabo ya, ¿eh? Un aprendizaje ya a finales. A veces, para hacer ciertas cosas, y esto es algo que muchas veces, para pensar en nuestro caso, que somos un estudio, y tenemos la posibilidad muchas veces de entrar a proyectos Greenfield y estoy unos meses y parece que la gente lo único que le llama es estar todo el rato en proyectos Greenfield, ¿vale? Pero yo una reflexión que hacía es, a veces, para llegar a entender ciertas cosas, tienes que estar tiempo en los sitios, porque es que si no, es que es imposible. Yo este proceso que hemos vivido, si no hubiese estado ahí, si no hubiese entendido el proceso, no lo hubiese profundizado igual. Entonces, creo que es importante que valoremos también la importancia de conocer el negocio, de conocer a la gente, de conocer las tripas de las cosas para poder a eso sacarle partido. Creo que en todos los sitios podemos sacar aprendizajes y muchas veces los aprendizajes más profundos son los que puedes hacer cuando tienes una profundidad, ¿vale? Cuando yo arranco proyectos aprenderé muchas cosas, pero no son cosas de calado. Cuando quiero hacer algo que escale, ahora sé mucho mejor. Por ejemplo, esta conclusión que os he dicho de montarlo con Bound Dev Context, ahora lo tengo claro y el siguiente proyecto que hemos montado, yo lo he montado con Bound Dev Context. Pero lo he hecho porque he visto cómo escala esto, ¿vale? Porque sé que no es un paso grande y sé que no es adelantarme. Con la parte de Command Query o la parte de CQRS, pues ahora mismo lo tengo claro, porque sí que veo que meten una capa extra de complejidad para problemas que no tenemos, ¿vale? Entonces, a veces para hacer ciertas cosas hay que estar tiempo, ¿vale? Hay que entender también que el negocio tiene su propio ritmo. Ahora, ¿qué nos pasa? Que nosotros desplegamos, dejamos las cosas listas en producción con un flag, pero el negocio no lo publica. Y es, a ver, entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Si vamos a estar, ya, pero es que así nos adelantamos, porque sin otros departamentos y demás. Y vale, lo entiendo, pero claro, ¿qué pasa? Que ahora cuando estamos en un proyecto, de repente, oye, que los de no sé dónde ya lo tienen, y de repente, joder, es que estamos en el ciclo, ¿no? Pues que hay que meterlo. Y pues este ciclo nos ha pasado que en vez de ser un ciclo de 4 semanas, ha sido un ciclo de 8 semanas. Porque además al arrancar el ciclo nos han metido otro proyecto que teníamos ahí parado, que había que hacer ajustes, que probarlo, que no sé qué. Dios, me ha roto el foco del equipo. Ha sido un desastre. ¿Ahora qué hay que hacer? Hacernos responsables, hacer esa parte de XP del valor y de la responsabilidad y hacer un post-mortem bueno de qué ha pasado este ciclo. ¿Por qué nos han pasado? Vamos a aprender, vamos a hacer que no ocurra, ¿vale? Luego, la parte de no excuses, ¿vale? Eso lo decimos mucho. No pongas excusas. Tío, estamos trabajando todos en el mismo equipo, el código es de todos, tenemos esa parte de conocimiento compartido, responsabilidad compartida. Joder, tío, encontramos un problema, vamos para adelante. Tío. No busquemos historias donde no hay, porque el problema ya está ahí, vamos a aprender de él, vamos a solucionarlo, tío. Y luego que esto no para, es que siempre hay cosas para mejorar. A ver, yo estoy con la raya del slicing, pero luego nos viene el no sé qué, es que siempre puedes ir un nivel más abajo. Es bonito, pero también por otro lado dices, joder, tío, es que no para nunca, ¿vale? Finalmente, para acabar, it's never too late, ¿vale? Quiero decir un poco con esto es que, joder, todos hemos estado en situaciones, en diferentes puntos, seguramente, en situaciones de este estilo, ¿vale? Desde gente que está empezando, estás arrancando un proyecto, igual en situaciones más complejas y mucho más complejas que estas, obviamente. Pero yo creo que tenemos que hacernos responsables como profesionales de desarrollo software que somos y de verdad queremos esa parte de profesionalidad, tenemos que demostrar hacia afuera y tomar acciones, ¿vale? Y tomar acciones en el punto que estemos independientemente de nuestra carrera profesional. Si estoy en un proyecto en el que no tenemos test, no tenemos nada, tenemos ninguna práctica, ¿qué nos cuesta ir el lunes y meter un linter? Es que es gratis, si lo hablas con el equipo y hagas un acuerdo, oye, vamos a probarlo, a ver qué pasa. ¿Qué nos cuesta hacer una reunión de juntarnos todas las semanas para hablar de cosas que han pasado en el código? No nos cuesta nada. ¿Qué nos cuesta empezar a definir unos estándares de nombres? Es que no nos cuesta nada, es que en el día a día eso nos hace mucho más felices, ¿vale? ¿Por qué es bonito este trabajo? Porque, joder, podemos ir y hacer algo motivante, ¿vale? Entonces, vamos a asumir nuestra responsabilidad en el punto que estemos de coger y llevar el sitio que estamos a un nivel más, porque podemos hacerlo, ¿vale? Y muchas veces no hay que hacer
cosas hipercomplejas que muchas veces con cambios muy pequeños podemos tener un impacto muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, esto, ¿vale? Que independientemente del momento que estemos, podemos hacer cosas muy guapas. Y vamos a aprovecharlo y vamos a darle caña, ¿vale? Y eso es todo.